¿Y si les dijera que el artefacto bíblico más famoso no era solo una reliquia sagrada, sino un arma letal o incluso una máquina ancestral? Suena a la trama de una película de ciencia ficción, pero los hechos descritos en los textos antiguos nos obligan a plantearnos preguntas muy incómodas. Hoy hablaremos del Arca de la Alianza. Intentaremos separar el mito de la posible realidad para entender qué fue realmente, un milagro divino, o una tecnología perdida adelantada a su tiempo. ¿Reliquia o arma? Escriban su primera hipótesis en los comentarios ahora mismo, y al final del video veremos si cambian de opinión. Vamos allá. Para empezar, recordemos qué es el Arca de la Alianza según la versión canónica. Si nos fiamos del libro del Éxodo, el propio Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí instrucciones detalladísimas para su construcción. Se trataba de un cofre portátil hecho de madera de acacia, de aproximadamente 1,25 metros de largo por 75 centímetros de ancho y alto. Pero lo más interesante es su diseño. Estaba recubierto completamente de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Y su tapa, conocida como el propiciatorio o cubierta, estaba coronada por 2 figuras de querubines de oro macizo, enfrentados y con las alas extendidas sobre el arca. Dentro, según la tradición, se guardaban las reliquias más sagradas: las tablas de piedra de la ley, con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había florecido y un vaso con maná. Para los israelitas, no era simplemente un objeto de culto, sino la prueba visible de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero al mismo tiempo, era un objeto que inspiraba un terror sagrado. Solo los elegidos podían acercarse, y cualquier acción incorrecta se castigaba con la muerte instantánea. Ya desde aquí, surge la sospecha de que estamos hablando de algo más que un simple símbolo. Los textos bíblicos están repletos de descripciones del poder descomunal del Arca de la Alianza. Este no era un objeto de adoración pasivo, sino más bien un instrumento activo, capaz de alterar la realidad. Una de las historias más conocidas es, sin duda, el cruce del río Jordán. Cuando los sacerdotes levitas que transportaban el arca entraron en el agua, el río se separó milagrosamente, permitiendo que todo el pueblo cruzara a la otra orilla por el lecho seco. Imaginen esta escena. Un caudaloso torrente de agua se detiene sencillamente ante una caja de madera. Este suceso no solo fortaleció la fe de los israelitas, sino que también sembró el pánico en el corazón de sus enemigos. Los textos antiguos lo describen como un milagro divino, la manifestación directa de la voluntad del Altísimo. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de la física, surge la pregunta: ¿qué clase de fuerza pudo detener un río entero? ¿Pudo el arca generar algún tipo de campo de fuerza o provocar anomalías gravitacionales localizadas? Suena completamente descabellado, pero el efecto descrito exige una explicación que trasciende lo ordinario. Esta fue la primera, pero ni de lejos la última, manifestación de sus capacidades sobrenaturales. Y con esto, llegamos a la que es, quizás, la demostración más famosa y escalofriante del poder del arca: la caída de las murallas de Jericó. Es una historia que muchos conocen desde la infancia. Los israelitas se enfrentan a una ciudad inexpugnable y fuertemente fortificada. Un asalto directo parece impensable. Es entonces cuando reciben una orden insólita. Durante 6 días debían rodear la ciudad una vez al día. A la cabeza iba la vanguardia militar, seguida por 7 sacerdotes con sus trompetas. Después los levitas portando el Arca de la Alianza, y el resto del ejército cerraba la procesión. Al 7º día, rodearon la ciudad 7 veces. Los sacerdotes tocaron las trompetas, todo el pueblo lanzó un grito ensordecedor, y las inexpugnables murallas de Jericó se derrumbaron hasta sus cimientos. ¿Cómo? ¿De qué manera el sonido de unas trompetas y de voces humanas pudo destruir fortificaciones de piedra? La ciencia moderna conoce el fenómeno de la resonancia, donde las vibraciones a una frecuencia específica pueden desintegrar objetos. Pero para que esto funcione con las murallas de toda una ciudad,
se necesitaría una fuente de energía de potencia inimaginable. ¿Pudo haber sido el Arca de la Alianza esa fuente? ¿Un amplificador que concentraba las ondas sonoras en un impulso destructivo? Esta historia transforma al arca, de simple reliquia sagrada, en una auténtica arma psicotrónica o acústica. El poder del arca no solo era una fuerza de creación o destrucción contra los enemigos, resultaba letalmente peligroso para cualquiera que no respetara las normas de manipulación más estrictas. La Biblia contiene varias historias aterradoras que lo atestiguan. La más conocida es la de Usa. Durante el transporte del arca, los bueyes que tiraban del carro tropezaron y la caja sagrada se inclinó peligrosamente. Usa, que lo custodiaba, extendió instintivamente la mano para sujetar la reliquia. En ese mismo instante, cayó fulminado. Dios, según las Escrituras, se enfureció con él por su imprudencia o atrevimiento. Otro incidente ocurrió con los habitantes de la ciudad de Bet-Shemesh. Cuando los filisteos devolvieron el arca capturada, sus curiosos habitantes decidieron mirar dentro. El resultado fue espantoso. Más de 50,000 personas murieron. ¿Qué clase de poder podría matar instantáneamente por un simple toque o una mirada? La explicación religiosa habla de la ira divina. Pero desde una perspectiva científica, esto evoca el efecto de una potentísima descarga eléctrica, una exposición aguda a la radiación, o alguna otra forma de emisión desconocida. Estas historias no son meras advertencias. Son, quizás, instrucciones técnicas de seguridad, transmitidas a través del prisma de una cosmovisión antigua. El Arca de la Alianza no era simplemente un símbolo en el campo de batalla. Funcionaba como un arma de pleno derecho. Cuando los israelitas estaban en guerra contra los filisteos, decidieron llevar el arca a su campamento, convencidos de que esto les garantizaría la victoria. Y al principio, la estrategia funcionó. Los filisteos se aterrorizaron al escuchar que Dios había llegado al campamento de sus enemigos. Sin embargo, en esa batalla, los israelitas fueron derrotados, y el arca terminó siendo capturada. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Para los filisteos, esta victoria se convirtió en una catástrofe. Llevaron el arca a su ciudad, Asdod, y la colocaron en el templo de su dios Dagón. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón apareció tirada en el suelo frente al arca. La repusieron en su lugar, pero al día siguiente volvió a caer, y esta vez, su cabeza y sus manos habían sido cercenadas. Luego, una serie de enfermedades terribles y plagas de úlceras se abatieron sobre los habitantes de la ciudad. Aterrados, los filisteos enviaron el arca a la otra ciudad, Gat, pero allí se repitió exactamente el mismo patrón. Finalmente, después de 7 meses de tormento, y tras consultar a sus sacerdotes, decidieron devolver el arca a los israelitas, e incluso lo hicieron acompañada de ricos presentes. Esta historia se asemeja a la captura de un arma biológica o radiológica moderna, donde los captores simplemente no tienen idea de qué hacer ni cómo protegerse de ella. Así, después de siglos de participación activa en la vida del pueblo de Israel, demostrando un poder y una fuerza increíbles, el Arca de la Alianza simplemente desaparece. La última mención documentada y fiable sobre ella en la Biblia data de la época del rey Josías, tan solo unas 3 o 4 décadas antes de la destrucción del primer templo. Luego, en el año 586 a.C., el rey babilónico Nabucodonosor tomó Jerusalén y redujo a cenizas el templo de Salomón, lugar donde se custodiaba esta sagrada reliquia. Pero en los detallados inventarios de los tesoros incautados y llevados a Babilonia, el arca no está, simplemente se esfumó. ¿A dónde pudo haber ido? ¿Fue destruida por las llamas? Es muy improbable si consideramos su incalculable valor y la reputación que la precedía. ¿Fue acaso retirada y escondida en secreto por los sacerdotes levitas justo antes del asedio? Esta es, sin duda, la teoría más popular. Pero, exactamente, ¿dónde?
¿En algún pasadizo secreto bajo el monte del templo? ¿Transportada hasta Egipto? ¿O tal vez su ruta la llevó mucho más lejos? Esta desaparición dio origen a uno de los mayores enigmas arqueológicos de la historia, convirtiéndose en el punto de partida de incontables teorías, búsquedas y especulaciones que se mantienen vivas hasta el día de hoy. Para empezar, dejemos de lado los textos sagrados y analicemos el Arca de la Alianza desde la perspectiva de la ingeniería. La teoría científica más popular, y la principal, sugiere que el Arca de la Alianza era un gigantesco condensador eléctrico. Pero, ¿qué es exactamente un condensador? En su forma más simple, se compone de dos conductores separados por un dieléctrico, o sea, un aislante. Si observamos la descripción del arca, encontramos dos capas de oro, un excelente conductor, por dentro y por fuera, separadas por madera seca de acacia, un aislante o dieléctrico excepcional. Esto coincide exactamente con el esquema clásico de la botella de Leyden, uno de los primeros condensadores eléctricos, inventado recién en el siglo XVIII. La pregunta es, ¿cómo pudo existir esta tecnología miles de años antes? Esta teoría sugiere que el arca era capaz de acumular electricidad estática, el aire seco del desierto o la fricción de las vestiduras sacerdotales con el suelo. Podían generar una carga estática considerable, la cual se almacenaba en el dispositivo. Los querubines de oro que coronaban la tapa podrían haber actuado como electrodos o descargadores. Al alcanzar un potencial suficiente, una chispa o arco eléctrico saltaría entre ellos. Esta hipótesis resulta asombrosamente lógica, ya que logra explicar muchos de los milagros atribuidos al arca desde una perspectiva puramente física. Si aceptamos la teoría de que el arca fue un condensador, muchos detalles de su descripción y de las reglas para manejarla adquieren un nuevo significado técnico. Por ejemplo, ¿por qué tenía que ser transportada usando largas varas de madera pasadas a través de anillos de oro? La madera es un aislante. Las varas permitían a los levitas cargar el arca sin tocarla directamente, y así evitaban recibir una descarga eléctrica. Los levitas mismos debían usar vestimentas especiales de lino y realizar rituales de purificación. La piel y la tela húmedas conducen mejor la electricidad. Quizás esto era necesario para la puesta a tierra, o para garantizar la manipulación segura de un objeto cargado. Incluso la prohibición de colocar el arca directamente sobre la tierra desnuda cobra sentido. La tierra es un excelente conductor, y posarla sobre ella habría provocado una disipación rápida de la energía. La permanencia constante del arca en el lugar santísimo, una cámara aislada, también habría ayudado a conservar su carga eléctrica. Todas estas normas, aparentemente puramente rituales, parecen ser reglas perfectamente lógicas de seguridad para operar con equipos de alto voltaje. Simplemente fueron descritas en un lenguaje comprensible para la gente de aquella época. La teoría del condensador ofrece una explicación simple y elegante a los incidentes mortales relacionados con el Arca de la Alianza. Detengámonos en la historia de Uzá, quien tocó el cofre para evitar que cayera al suelo. Si el arca era un potente condensador cargado, Uzá, al hacer contacto, simplemente cerró el circuito eléctrico. Él se convirtió en el camino por donde se descargó la energía. Esta energía acumulada lo atravesó, provocándole un paro cardíaco fulminante. No se trataría de un castigo divino por su osadía, sino de un trágico accidente provocado por el incumplimiento de las normas de seguridad. Lo mismo podría aplicarse a los habitantes de Bet-Semes, que por curiosidad se atrevieron a mirar en su interior. Si la tapa, entre los querubines, era capaz de generar un arco eléctrico, una potente descarga, intentar abrirla o asomarse podría haber provocado que dicha descarga se dirigiera directamente hacia los rostros de los curiosos. Un arco tan poderoso no solo causaría una descarga eléctrica mortal, sino que también podría cegar o provocar quemaduras gravísimas. Así, lo que la Biblia describe como la ira de Dios, podría ser sencillamente una manifestación de las implacables leyes de la física, vigentes entonces y vigentes ahora. Pero,
¿Qué podemos decir del voz de Dios, que supuestamente emergía del espacio entre los dos querubines, justo encima del propiciatorio del arca? Se afirma que Moisés se comunicaba con la deidad precisamente a través de este artefacto. ¿Será posible que incluso este fenómeno tenga una explicación tecnológica? Es muy probable. Pensemos. Si un arco eléctrico saltaba entre los querubines, que actuaban como electrodos, este fenómeno habría ionizado el aire circundante. Este proceso está naturalmente acompañado de un siseo, un crujido metálico y una luz intensa. Bajo ciertas condiciones, una descarga eléctrica es capaz de generar ondas sonoras en un amplio espectro de frecuencias. De hecho, varios investigadores, incluido el mismísimo Nikola Tesla, experimentaron con la transmisión de sonido utilizando arcos voltaicos. ¿Pudo el arca no ser solamente un condensador gigante, sino más bien un sofisticado transceptor? Es decir, un dispositivo capaz de transformar ciertas señales externas, sean estas las que fuesen, en sonido audible y luz visible. Esta hipótesis es, por supuesto, mucho más especulativa, pero subraya que incluso los aspectos más místicos del Arca de la Alianza podrían tener una base tecnológica perfectamente plausible. El voz de Dios quizá no era una voz articulada en el sentido humano que conocemos, sino un complejo conjunto de señales codificadas que Moisés, en su papel de iniciado o conocedor, sí estaba preparado para interpretar. ¿Y si la teoría eléctrica no fuera suficiente para explicarlo todo? ¿Y si dentro del arca se escondiera algo mucho más peligroso y avanzado? Durante el siglo XX surgió otra hipótesis aún más escalofriante: que el Arca de la Alianza era, en realidad, un contenedor de materiales radiactivos. Volvamos a repasar los hechos. Recordemos la historia de los filisteos que capturaron el arca. Los textos bíblicos narran que fueron afectados por tumores o llagas dolorosas. También sufrieron una epidemia, posiblemente asociada con roedores. Los síntomas descritos en los textos antiguos, llagas, tumores, la caída del cabello, hemorragias internas, tienen un parecido asombroso con las consecuencias del síndrome de irradiación aguda. La radiación es invisible. Su acción no se percibe de inmediato, pero sus consecuencias son demoledoras. Causa mutaciones, suprime el sistema inmunológico y provoca enfermedades oncológicas. La historia de cómo los filisteos, presas del pánico, se deshacían del arca pasándola de ciudad en ciudad, parece el intento de librarse de una fuente de contagio invisible y mortal, que no podían comprender. Si el Arca de la Alianza realmente era radiactiva, la pregunta clave es, ¿de dónde provenía esa radiación? La Biblia menciona unas tablas de piedra. ¿Es posible que estas tablas no estuvieran hechas de roca común, sino de algún mineral radiactivo, como el uranio? O tal vez, además de las tablas, ¿había algún objeto en el interior que actuaba como la fuente de la radiación? Los defensores de las teorías más audaces sugieren que podría tratarse de un artefacto de origen desconocido, quizás incluso de procedencia extraterrestre. Por ejemplo, un reactor nuclear portátil o una fuente de energía isotópica. En este contexto, el revestimiento de oro del arca no solo serviría como adorno, sino como una pantalla protectora destinada a mitigar la radiación. El oro, al ser un metal denso, es capaz de absorber la radiación parcialmente, aunque el plomo resultaría mucho más eficaz. Quizás la tecnología de aquella época no permitía el uso de plomo, o quizás el oro tenía también una fuerte carga simbólica. En cualquier caso, esta teoría convierte al arca en un objeto peligroso incluso para los estándares del siglo XXI. Tanto la teoría eléctrica como la radiactiva ofrecen una perspectiva fascinante sobre las estrictas normas de manipulación del arca. ¿Por qué solo los descendientes de Leví, la estirpe sacerdotal, estaban autorizados a tocarla y trasladarla? Es posible que transmitieran, de generación en generación, no solo conocimientos litúrgicos, sino también instrucciones sumamente prácticas sobre cómo gestionar un objeto tan peligroso. Las vestimentas especiales que se les exigía usar podrían no haber sido meros ornamentos rituales,
sino una forma primitiva de traje de protección. Los ritos de purificación y las abluciones podían ser, de hecho, un método para eliminar el polvo radiactivo de sus cuerpos. La restricción de acceso, el almacenaje en un compartimento aislado. Todo esto se asemeja, sospechosamente, a lógicas medidas de seguridad radiológica. La gente común, ajena a estas reglas, estaba sencillamente condenada. El mismo Uzá, al tocar el arca, podría Bani haber absorbido una dosis letal de radiación. En este escenario, su muerte fulminante es menos probable que si hubiera sido por descarga eléctrica, pero cabe la posibilidad de que los textos describan el suceso de una manera condensada y metafórica. O, alternativamente, la radiación pudo haber sido tan extraordinariamente potente que provocara un fallo instantáneo de los órganos vitales. Y con esto, llegamos a la teoría más fascinante, y sin duda la más enigmática, la del paleocontacto. Sus defensores sostienen que, en la antigüedad más remota, la Tierra fue visitada por representantes de civilizaciones extraterrestres mucho más avanzadas, y que muchos de los dioses de los mitos antiguos eran, en realidad, estos visitantes. En este contexto, el Arca de la Alianza no se ve como un objeto fabricado por manos humanas, siguiendo planos divinos, sino como un dispositivo de alta tecnología ya listo, regalado o abandonado por estos dioses. ¿Quién era realmente ese Dios que habló con Moisés en el monte Sinaí, envuelto en humo y fuego, con sonidos que se asemejaban a un estruendo? ¿No sería acaso un piloto de una nave espacial, y la montaña, el lugar de aterrizaje? Si es así, el arca pudo haber sido un dispositivo multifuncional, un medio de comunicación con la nave nodriza, una fuente de energía, una herramienta de terraformación, o incluso un arma. Esto explicaría por qué su diseño era tan avanzado para su época, y por qué nadie pudo jamás replicarlo. Era la caja negra de la antigüedad, una tecnología cuyos principios de funcionamiento resultaban incomprensibles, incluso para aquellos que la manejaban. Ampliando la teoría del paleocontacto, algunos investigadores han llevado las cosas mucho más lejos. Suponen que una de las funciones del Arca de la Alianza era, ni más ni menos que, producir alimentos. Hay que recordar que en su interior había un vaso o recipiente con el maná celestial. Según el relato bíblico, este maná fue el alimento que sostuvo a los israelitas en el desierto durante 40 años. Aparecía sobre la tierra cada mañana y tenía el aspecto de pequeños gránulos blancos. ¿Qué fue exactamente? ¿Un milagro divino? ¿O el resultado de un dispositivo altamente tecnológico? Existe la hipótesis que sugiere que el arca pudo haber sido una especie de bioreactor, o incluso un sintetizador de alimentos. Utilizando la humedad del aire, los minerales del suelo y alguna fuente de energía, quizás ese mismo generador interno, podría haber producido una biomasa nutritiva, rica en proteínas e hidratos de carbono, por ejemplo, a partir de la clorella o de otros tipos de algas unicelulares. Esta máquina de maná habría resuelto el problema crucial de la supervivencia de toda una nación en un entorno desértico y hostil. Y el vaso de maná que se guardaba dentro del arca funcionaría como una muestra o cultura madre para iniciar el proceso de producción. ¿Fantasía? Sin duda. Pero esta teoría ofrece un intento de explicación racional a otro de los grandes enigmas bíblicos. Regresemos a la caída de Jericó, pero esta vez analicémosla bajo la lupa de la tecnología no terrestre. Si el Arca de la Alianza fue realmente un dispositivo alienígena, sus capacidades habrían sido virtualmente ilimitadas. La versión acústica, basada en la resonancia, es solo una posibilidad entre muchas. ¿Y si el arca era una fuente de infrasonido? Ondas sonoras de muy baja frecuencia, completamente inaudibles para el oído humano, pero capaces de generar vibraciones internas, pánico masivo y, finalmente, destrucción estructural. O quizás generaba pulsos de microondas dirigidos, que calentaban y desintegraban la estructura molecular de la piedra. Una teoría aún más audaz involucra la manipulación local de la gravedad.
El dispositivo pudo haber debilitado temporalmente el campo gravitatorio alrededor de las murallas, causando su colapso instantáneo bajo su propio peso. En esta interpretación, los sonidos de las trompetas y los gritos de la gente habrían sido solo una cubierta ritual, una maniobra de distracción o incluso la señal de activación para el dispositivo. Para los antiguos, esto se habría manifestado como pura magia, la ejecución directa de la voluntad divina. Mientras que, para una civilización altamente avanzada, sería simplemente la aplicación estándar de equipo de ingeniería de campo o armamento militar. Tras la desaparición del Arca de la Historia, comenzó una intensa búsqueda. Una de las leyendas más fascinantes la vincula directamente con los Caballeros Templarios. Esta poderosa orden militar y monástica, fundada a principios del siglo XII, se estableció durante casi 2 siglos en Jerusalén, justo en el monte del templo, sobre las ruinas del templo de Salomón. Según la leyenda, su verdadero objetivo, el secreto, no era la protección de los peregrinos, sino llevar a cabo extensas excavaciones arqueológicas. Buscaban tesoros y reliquias ocultas en las catacumbas del templo. Y la tradición afirma que tuvieron éxito. Las encontraron. Entre lo hallado, se cree que estaba el mismísimo Arca de la Alianza. Este descubrimiento, según los partidarios de esta teoría, fue la fuente de la inmensa riqueza y el asombroso poder que alcanzaron los templarios. Tras la disolución de la orden a principios del siglo XIV, sus vastos tesoros, incluyendo el arca, se evaporaron. La pregunta es, ¿a dónde pudieron transportarlo? Las hipótesis son numerosas. Escocia, hogar de la enigmática Capilla Roslin, plagada de simbolismo oculto. Portugal, o incluso, se sugiere, Norteamérica, mucho antes de la llegada de Colón. La búsqueda del tesoro de los templarios y la del arca son 2 de los mayores enigmas de la historia, y es posible que compartan una única y gran solución. Existe una teoría realmente insólita que entrelaza 3 elementos: el Arca de la Alianza, los Caballeros Templarios y la famosísima reliquia cristiana conocida como el Sudario de Turín. El sudario es ese lienzo de lino que muestra la imagen negativa de un hombre, supuestamente Jesucristo. La ciencia sigue debatiendo la naturaleza de esa impresión, ya que no fue pintada, ni tampoco es una quemadura, sino más bien una alteración microscópica y sutilísima en la propia estructura de las fibras. Y aquí viene lo interesante. Algunos investigadores, como Christopher Knight y Robert Lomas, han postulado que la imagen del sudario podría haber sido generada por un potente estallido de radiación. Y si la fuente de toda esa energía o radiación fue, precisamente, el Arca de la Alianza. Recordemos que la leyenda templaria asegura que ellos veneraban una misteriosa cabeza, la cual les proporcionaba riqueza y sabiduría. ¿Sería posible que esa cabeza fuera en realidad una persona expuesta al poder del arca, y que el sudario fuera la huella fotográfica de aquel evento? Esta fascinante teoría logra unir 3 de los mayores enigmas de la historia, y sugiere que el Arca de la Alianza poseía una fuerza capaz no solo de destruir, sino también de plasmar imágenes, funcionando de manera similar a una máquina de rayos X. Sin embargo, la teoría más extendida, y curiosamente la que cuenta con apoyo oficial, sobre el paradero del arca no nos dirige a Europa, sino a África, concretamente a Etiopía. De acuerdo con la epopeya nacional etíope, el Kebra Negast, que significa la gloria de los reyes, la legendaria reina de Saba era originaria de Etiopía. Ella visitó al rey Salomón en Jerusalén, y fruto de su unión nació un hijo, Menelik. Cuando Menelik fue adulto, viajó a Jerusalén para conocer a su progenitor. Salomón lo reconoció y deseaba que permaneciera a su lado, pero Menelik optó por regresar a su tierra natal. En ese momento, según una de las versiones, Menelik robó secretamente el Arca de la Alianza, sustituyéndola por una réplica. De acuerdo con otra versión, mucho más noble, fueron los propios sacerdotes quienes, previendo la inminente decadencia moral de Israel,
Le entregaron el arca para poner a salvo la sagrada reliquia. Sea como fuere, esta leyenda afirma que Menelik llevó el arca de la alianza a Etiopía, lugar donde, supuestamente, permanece custodiada hasta nuestros días. Esta narración constituye el pilar fundamental de la identidad estatal y religiosa de Etiopía. Para millones de etíopes, no se trata de una mera leyenda, sino de un hecho de rigor histórico. La Iglesia Ortodoxa Etíope, Tewahedo, sostiene que el Arca de la Alianza auténtica reposa en la ciudad de Aksum, custodiada en una pequeña capilla anexa a la iglesia de Nuestra Señora María de Sión. El acceso a esta reliquia está terminantemente prohibido. Su guardia recae sobre un único monje custodio, elegido de por vida, quien jamás puede abandonar el recinto de la capilla. Nadie, ni siquiera el patriarca de la iglesia etíope o el presidente del país, tiene permitido ver el arca. El guardián es la única persona en la tierra a la que se le permite contemplar la santidad del objeto. Una vez al año, durante la celebración del Timkat, la Epifanía, se saca una réplica del arca, el llamado Tabot, en procesión, pero el original permanece oculto en todo momento. En el pasado, varios investigadores occidentales, como Graham Hancock, intentaron acceder a la reliquia o al menos demostrar su autenticidad, pero todos sus esfuerzos resultaron vanos. Los etíopes aseguran que el mundo aún no está preparado para presenciar el poder del arca, y que su revelación pública significaría la inminente llegada del fin de los tiempos. Creer esto o no es una cuestión personal. Pero Aksum es el único lugar del planeta donde se afirma poseer físicamente este importantísimo artefacto bíblico. ¿Y qué balance sacamos de todo esto? Por un lado, tenemos un artefacto de poder incalculable, descrito en textos ancestrales. Por el otro, la ausencia total de evidencia física que demuestre que sigue existiendo hoy en día. Si realmente custodian el arca, ¿por qué los etíopes no presentan al mundo ninguna prueba? Un simple análisis científico bastaría para confirmar o desmentir sus afirmaciones. Quizás temen que la reliquia sea una simple réplica, socavando así los cimientos de su fe y de su propia identidad nacional. ¿O será que tienen razón y el objeto es tan peligrosamente poderoso que lo mejor es mantenerlo bajo 7 llaves? O tal vez el arca original ya desapareció hace mucho tiempo. Pudo haber sido destruida, perdida, o quizás su vida útil simplemente caducó y se convirtió en una caja vieja y común. El enigma del Arca de la Alianza funciona como un espejo perfecto para la humanidad. El creyente ve en ella un milagro divino, el científico, un prototipo tecnológico, y el conspiranoico, un artefacto de origen extraterrestre. Pero mientras permanezca oculta, cualquiera de estas versiones es válida, dejando un vasto campo para la especulación, la investigación y la fantasía. Vaya, qué cambio de perspectiva. Esta simple caja de madera revestida de oro ante nuestros ojos se ha transformado en un gigantesco condensador eléctrico, en un contenedor de elementos radiactivos y hasta en una máquina alienígena multifuncional. De reliquia sagrada a arma de destrucción masiva, hay solo un paso. El Arca de la Alianza sigue siendo uno de los enigmas más grandes e intrigantes de la historia de la humanidad. Los textos bíblicos lo describen con tal reverencia y temor, que, queramos o no, nos obligan a preguntarnos, ¿y si fue algo más que un simple símbolo de fe? ¿Qué pasa si nuestros antepasados se toparon con una tecnología que no podían comprender y la describieron con el único idioma que tenían disponible? El lenguaje de los milagros y la intervención divina. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que este viaje por los laberintos de la historia y las hipótesis les haya resultado fascinante. Si les gustaron nuestras reflexiones, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuestras nuevas investigaciones. Pulsen la campanita para recibir notificaciones. Y ahora la pregunta clave para ustedes. ¿Qué creen que fue realmente el Arca de la Alianza? ¿Un artefacto divino,
¿Una tecnología perdida o simplemente una leyenda hermosa y aleccionadora? Compartan su teoría más audaz en los comentarios de aquí abajo. Me encantará leer sus opiniones.